Hola detectives. La historia de Heath Stokes es una mezcla de tragedia, manipulación y oscuros secretos familiares. Detrás del crimen que conmocionó a una comunidad, se esconden años de abuso y control psicológico. Acompáñanos a descubrir los detalles de este perturbador caso. Recuerda contarnos qué teorías tienen, han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado, logran entender la mente de estos criminales. No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. El 17 de enero de 1997, un hombre de Lanoke, Arkansas, cometió lo que él llama uno de los mayores errores de su vida. En un instante, al llegar a casa de su familia, toda su familia yacía muerta en el suelo de la sala. Heath Stokes, de 20 años, amaba a su familia. Hasta el día de hoy, afirma que su madre y su hermana siempre lo apoyaron. Y aunque él y su padre tuvieron una relación turbulenta, sostiene que no merecían morir. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que llevó a un respetable ex Boy Scout a asesinar? Esta es la historia de Heath Stokes, Jack Walls y los Boy Scouts de América. Lanoke, Arkansas, es un pueblo pintoresco que alberga lo que muchos describirían como la vida estadounidense ideal. Como en cualquier pueblo pequeño, sus residentes eran una familia y sus lazos eran muy fuertes. Los habitantes de Lanoke eran muy fieles a sus valores y la ciudad se convirtió en un referente moral para quienes la rodeaban. Tres de los aspectos más destacados de Lanoke eran su dedicada vida religiosa, su afición por los deportes y su amor por los Boy Scouts gracias a su lema, respeto, honor y obediencia. Al igual que muchos niños en Estados Unidos, Heath Stokes fue miembro de los Boy Scouts durante mucho tiempo, alcanzando con el tiempo el codiciado estatus de Eagle Scout. Su madre, Barbara, y su hermana, Heather, mantuvieron un estrecho vínculo con Stokes durante toda su infancia. La única piedra angular de la perfecta vida familiar, al parecer, era su padre. Heather era sin duda su protectora. Al parecer, se sentía muy amenazado por su padre porque no iba a ser el niño perfecto. Heath hacía cosas de niños y cometía errores que Joe consideraba inaceptables. Tenía problemas de aprendizaje. Tenía TDA y no hacía bien sus tareas escolares. Él y su grupo tenían un líder scout favorito, Charles Jack Walls. Amables, religiosos y cariñosos, los niños a su cargo no tardaron en forjar un fuerte vínculo con Walls. No solo era un padre respetado, sino que el apellido Walls era famoso en Lanoke. Gracias a la riqueza de su familia y al trabajo de su padre como juez de Lanoke, todos querían ser uno de los hijos de Jack. El propio Stokes lo dijo en una entrevista, siempre que alguien tenía problemas con sus hijos, Jack decía que podía incluirlos en los Scouts y que los convertiría en jóvenes íntegros de los que podrían estar orgullosos. Desde el principio, se distinguió al ver en mí cosas que mi propio padre no podía ver. El uso de la palabra molde en el relato de Stokes resulta particularmente inquietante considerando los aspectos de su caso. No fue solo una guía. Jack fue un líder, una gran influencia, un salvador, como lo expresó la abuela de Stokes, un término que ahora destila una dolorosa ironía. Los habitantes de Lanoke, Arkansas, consideraban a Jack Walls un ser mágico. Era un ciudadano perfecto, alguien que animaba a los niños pequeños a ser lo mejor que podían ser, un modelo a seguir para todos. Para la mayoría, era un ciudadano estadounidense ideal, la persona ideal para cuidar de sus hijos. Desafortunadamente, esa confianza se rompería de una de las maneras más espantosas para muchos padres de Scouts. Bajo la mirada de Wall, se convirtió en confidente ante cualquier conflicto familiar. Los Scouts le contaban sus preocupaciones a Walls y, a su vez, sus padres le pedían consejo. Esto le permitió a Walls integrarse en la dinámica familiar de innumerables personas. Cuando sus padres no pasaban tiempo con los niños, Walls sí. A veces, eso significaba enseñarles la diversión militar mientras disparaban armas y cazaban. En otras ocasiones, los temas se centraban más en el alcohol y el material pornográfico. Dos de sus scouts, Doug Hogan y Mark M.C. Connell, denunciaron la mala conducta de Walls a su familia. En el verano de 1992, Cletus Hogan, el padre de Doug Hogan, hizo que Jack Walls renunciara a los Boy Scouts of America.
Tras denunciar el incidente, cuando los Scouts llevaron el caso a los tribunales, Walls usó su reputación y poder en la comunidad de Lonoki para que se desestimaran los cargos, difamando a los Hogan como si quisieran parte de su fortuna. Doug Hogan, a su vez, se convirtió en blanco de los demás Scouts debido a su creciente afán protector hacia Walls y a sus nuevas habilidades con las armas de fuego. Heath Stokes fue uno de los chicos a los que Walls preparó durante esta época. Tras bastidores, Walls había comenzado a sembrar la discordia entre Stokes y su padre, lo que solo consolidó aún más la figura paterna de Walls en la vida de Stokes. Joe Stokes, el padre de Heath, era distante y a menudo lo castigaba físicamente de niño. Así que Stokes acudió a su líder scout de confianza para contarle sus problemas de la infancia, atrincherándose aún más bajo el control de Wall. Cuando la madre de Stokes, Barbara, descubrió que éste había sufrido agresión por parte de su profesor de baile, insistió en que presentaría denuncias. Sin embargo, los cargos prácticamente habían desaparecido para cuando Stokes entró en la universidad. Debía buscar la aprobación de Walls para casi todo lo que hacía. Walls tenía firmemente en sus manos al joven en el que se había convertido Stokes, y la turbulencia que experimentó llegaría a su punto álgido. Poco después, Stokes se tomó un fin de semana de la universidad para volver a casa. Y un día horrible, Barbara Stokes los sorprendió a ambos juntos. Nunca culpó a su hijo ni intentó interrogarlo. Simplemente acudió a su pastor para pedirle consejo sobre la aterradora situación. Stokes, inevitablemente, les contó a su madre y a su hermana Heather lo que le había estado sucediendo. Esto enfureció a Walls, exigiendo que el joven educado y adoctrinado acabara con el problema. Tras años de insistir en que la protección de Jack era de suma importancia, Stokes escuchó la orden y obedeció. La noche del 17 de enero de 1997, Stokes fue a la casa de su familia y la saqueó. Su hermana entró con la boca cerca del cañón de una pistola calibre .45. Su madre la siguió poco después, y luego su padre. Segundos después, estaban muertos. Heath tomó su arma y les disparó a todos. Había matado al problema, tal como se le había ordenado. Toda su familia había muerto. Y como pronto lo descubrirían los tribunales, fue totalmente culpa suya. Aunque Walls estuvo allí para asegurar que el crimen se consumara, fue Stokes quien apretó el gatillo. Regresé a la sala, me arrodillé y metí la pistola en la boca. En ese momento, mi madre entró y vi la cara de mi padre. De repente, todos estaban muertos. Stokes huyó del lugar y arrojó su arma a un río cercano. Los demás objetos fueron depositados en un contenedor de basura de un Pizza Hut de la ciudad. Stokes buscó consuelo en el apartamento de un amigo de la universidad en la Universidad Estatal de Henderson, donde la policía lo encontró y lo arrestó. A las 6 de la mañana del día siguiente, Heath Stokes fue acusado de 3 cargos de homicidio capital. El investigador Steve Finch, a cargo de la investigación del asesinato de la familia Stokes, lo entrevistó varias veces para determinar el motivo de los asesinatos. Fue entonces cuando Stokes denunció a la policía la manipulación y el abuso de su jefe scout. Se especuló que Walls incluso estuvo presente durante los asesinatos. Sin embargo, cuando Stokes fue arrestado y cumplió 3 cadenas perpetuas consecutivas, Walls no fue investigado. Un archivo web con los detalles del caso informó sobre la investigación. No hubo juicio. No se presentaron pruebas, ni se citaron testigos, ni se presentó defensa alguna. La declaración de culpabilidad, por orden de Jack, no dio motivos ni propósito para guardar pruebas ni para iniciar una investigación. Sin embargo, Walls no permanecería inocente para siempre. Finalmente, se abrió una investigación contra él gracias a la valentía de su propio sobrino, otra víctima de Walls. Al igual que las demás víctimas, Knox y Walls mantenían una relación sólida, pues era su tío político. Knox se unió a los Boy Scouts por la influencia de Walls y porque éste lo quería como líder de tropa. También formó parte de la tropa de Boy Scouts de Stock. Hay muchas similitudes entre los jóvenes Stokes y Knox, desde su crianza hasta sus propias dificultades personales, a las que Walls se aferró como un parásito, dijo Karen Knox sobre su hijo. Knox tenía probablemente 6 o 7 años cuando se unió a los Boy Scouts.
Se hizo Boy Scout gracias a Jack. Jack era su tío. Él lo alentó. Era lo más normal posible. Cuando Wade tenía 5 años, ella siguió estudiando. Me di cuenta de que había cosas en Wade que no eran correctas. Tenía déficit de atención. Primero, tomaba medicación. Y luego le diagnosticaron dislexia. Así que sabíamos que iba a ser difícil. Y luego, alrededor del 3er grado, la situación escolar se desmoronó. Wade ya no podía practicar deportes ni llevarse bien con nadie. No respetaba a ninguna autoridad. O sea, era un caos constante con él. Wade se enojaba tanto que salía corriendo. Salía corriendo y Jack lo arreglaba todo y todo estaba bien. Vivíamos justo enfrente de Jack. Siempre había scouts por allí. Teníamos problemas con las figuras de autoridad, y estábamos constantemente rodeados por la influencia de Walls. Todos aspectos comunes entre Knox y Stokes, lo que los convertía en blancos predilectos. Knox tuvo la desafortunada adición de ser parte de la familia. Wade Knox, sobrino de Wall, había sufrido abusos por parte de su tío desde los 7 años. Según se dice, cuando su tío estaba lavando su coche, Knox le puso una pistola en la cabeza a Walls y lo obligó a confesar todos los abusos que había cometido a sus padres, incluyendo los de Heath Stokes y su propio hermano. Entras ahí y les cuentas a mi mamá y a mi papá lo que me has estado haciendo todos estos años. Más tarde, traumatizado por las cosas que su tío le impuso, Wade Knox se suicidó. Su familia fundó el Centro de Defensa Infantil Wade Knox con la esperanza de que ninguna otra familia tuviera que pasar por la misma crisis que ellos. En retrospectiva, muchos que analizan el caso de los asesinatos de la familia Stokes especulan que Stokes no actuó solo y que el juicio fue mal manejado. Muchos creen que Stokes no se habría declarado culpable si los investigadores hubieran tomado las medidas adecuadas. Estas afirmaciones, aunque carecen de pruebas físicas, están respaldadas por la entonces fiscal especial, Betty Dickey. Debido a la influencia de Walls en el pueblo, las familias de las víctimas no iban a presentar cargos y simplemente permitirían que Walls ingresara en un centro de salud mental. Esto cambió en cuanto se enteraron de los detalles de lo que Walls les había hecho a sus hijos. Y cuando Walls se negó a ingresar. Fue entonces cuando Stokes admitió que Walls le había ordenado matar a sus padres. Y afirmó que Walls estuvo presente para asegurar su ejecución. Sin embargo, en entrevistas posteriores, Stokes afirma no recordar si había alguien más en la casa el día que mató a su familia. Finalmente, Walls fue acusado de 6 cargos de agresión sexual. Se declaró inocente del caso de Heath Stokes. Ahora se pudre en la cárcel con una cadena perpetua y 40 años adicionales. Betty Dickey comentó sobre el incidente: estábamos investigando a entre 50 y 100 jóvenes a los que había abusado sexualmente durante un periodo de 20 a 30 años. La razón por la que solo se presentaron 6 cargos contra Walls fue la prescripción. En 2020, Heath Stokes fue entrevistado por Fox 16 sobre los asesinatos y el abuso que sufrió a manos de Jack Wall. Sorpresivamente, no culpó a los Boy Scouts por el abuso, a pesar de los recientes escándalos de bancarrota y abuso sexual. Ni siquiera culpó al propio Walls por la muerte de sus padres. Stokes afirma haber perdonado a Walls principalmente por su propia salud mental y que, si bien Walls no tuvo la culpa de apretar el gatillo, fue él quien causó que su mente se distorsionara lo suficiente como para cometer algo tan horrendo. Stokes también culpa a sus padres por la insistencia de mantenerlo en los Boy Scouts. A pesar de varias apelaciones, Stokes permanece en prisión con una condena perpetua por delante. Si Stokes no hubiera sufrido un abuso tan severo en su infancia, su familia seguiría viva hoy. Stokes fue víctima de crímenes atroces durante años, lo que deterioró su salud mental hasta que tocó fondo. 3 de sus seres queridos murieron debido a sus acciones y al abuso de un hombre poderoso. Si Jack Walls no hubiera arrebatado la inocencia de más de 50 jóvenes Boy Scouts, se podría haber salvado y protegido tanto que su sobrino Wade Knox también estaría vivo. Puede que se hiciera justicia cuando Walls recibió cadena perpetua, pero aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Debería Heath Stokes ser liberado de prisión? ¿Se ha rehabilitado? ¿Merecía los cargos en primer lugar?
Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.